En esta sesión vamos a considerar el trabajo del timer de deshielo, muy utilizado en neveras y refrigeradores, ya sea comerciales o residenciales. Todo timer de deshielo consta de 4 terminales, las cuales por lo general vienen dispuestas así, una más alejada de las otras 3. En este caso en particular, la terminal 1 viene de este lado, terminal 1, terminal 4, terminal 3 y terminal 2. Ya no se alcanza a ver muy bien porque está un poco gastado. Y aquí se muestran colores de cables. El OR, un acrónimo de Orange, Black, o Green, Green and Blue. Es decir, si se colocara originalmente donde iba, pues los colores del cable del arnés serían colores naranja, negro, verde y azul. Pero eso puede variar. Ahora, aquí en este timer de deshielo, como les dije en un principio, consta de 4 terminales. En la etiqueta aquí viene marcado la capacidad, dice que como máximo soporta 10 amperes de consumo de corriente a su paso. Es para un equipo que trabaje con 127 volts y 50-60 Hz. Es decir, el trabajo de este timer de deshielo también se marca de acuerdo a la capacidad del compresor. En ocasiones se nos dice que un timer es para un compresor que sea de medio caballo, de un tercio, un cuarto, es decir, vienen especificados. Ahora, en esta sección, en la parte de atrás, aquí es donde nosotros podemos darle vuelta para probar la activación y desactivación del timer, así como lo hacemos en la lavadora, ¿no? Que le giramos y en automático se empieza a regresar. Pero a diferencia de este, que en lugar de girar de manera automática, así de forma manual, pues requiere de un motor eléctrico, el cual viene incorporado. Ese ruido que escuchan es donde hace el puenteo entre unas terminales que veremos a continuación. Bien, entonces la disposición de este timer, tenemos que consta de 4 terminales, las cuales están dispuestas así: terminal 1, terminal 4, terminal 3 y terminal 2. Ahí voy a dejar la representación para que lo vayamos viendo. Bien, lo primero que debemos verificar en un timer de deshielo es medir la resistencia eléctrica. Para eso vamos a hacer uso de este multímetro de gancho y colocarlo en resistencia. Es muy dado que por las prisas luego no verifiquemos si trabaja bien o no el multímetro. Entonces colocamos en continuidad y probamos que los cables se encuentran en perfecto estado, porque se ha dado el caso donde muchas veces estamos tomando lecturas y nunca nos da lo que debe y decimos que la pieza no sirve y resulta que el cable se encuentra dañado o no está bien la conexión realizada aquí en la parte de abajo. Bien, entre la terminal 1 y 3 se encuentra un embobinado, el embobinado del motor eléctrico que lleva por dentro, y adicional a ello está conectada en serie una resistencia que veremos después, una vez que desarmemos este elemento. Entonces, entre la terminal 1 y 3 tenemos que encontrar una resistencia. Verificamos entre la terminal 1 y 3, que en este caso sería esta y esta de acá, y encontramos una lectura de 10.43, pero son 10.43 kilo ohms. Lo voy a anotar para que lo comprobemos una vez que desarmemos. Entonces dice que entre la terminal 1 y 3 tenemos 10.43 kilo ohms de resistencia. Ahora, la terminal 4 se utiliza en la salida. Ahorita veremos los fines, donde la terminal 4 corresponde a la salida para el compresor, de corriente al compresor, y la terminal 2 es la salida hacia la resistencia de hielo. Cabe mencionar que los timers de deshielo pueden ser de 6, 8, 12 horas, 24, 18 horas, 24 horas de tiempo en lo que tarda en dar una vuelta completa el mecanismo interno, que veremos a continuación. Bien, entonces la lectura de la resistencia corresponde a 10.43 kilo ohms, y en cierto momento entre la terminal 3 y la terminal 4, como podemos ver aquí en el multímetro, nos da una continuidad en este momento. Si yo le giro el mecanismo, que ahorita no trabaja porque está desconectado eléctricamente, lo voy a hacer en movimiento manual. Voy a hacer el trabajo.
Y como ustedes pueden ver en esta parte, de toda la vuelta completa que tiene el mecanismo, de toda la vuelta, cerca de el 90% del giro completo corresponde y esta al trabajo del compresor. Es decir, todo lo que está en rojo es el trabajo del compresor, de todo el tiempo que tarde. Si son 6 horas de lo que tarda en dar una vuelta completa este mecanismo, pues entonces cerca de 20 minutos solamente quedan disponibles para el trabajo del deshielo, y todo lo demás es para el trabajo del compresor. Esta sección es la parte que una vez que llegue a este punto se va a escuchar un tronido donde desconectará el trabajo del compresor y activará el trabajo del sistema de deshielo. Presten atención. Ahí, en ese momento, como recordarán, hace un instante la lectura daba continuidad. La lectura daba continuidad entre la terminal 3 y 4. Ya no hay continuidad, y ahora la continuidad es entre la terminal 3 y 2. Entonces, entre la terminal 3 y 2, ahora es el momento en el que la corriente se cortó hacia el compresor, y ahora el sistema de deshielo está trabajando. ¿Cuánto tiempo va a trabajar? Bueno, lo que tarde en todo el lapso en dar esa pequeña porción de giro. Es una pequeña porción nada más. Le voy a girar. Y ya cortó nuevamente. Fue un poco nada más. Entonces, como ya cortó, se supone que ya no debe haber continuidad en este punto. No debe haber continuidad entre la terminal 3 y 2. Como pueden ver, no hay nada. Y ahora la continuidad está nuevamente entre la terminal 3 y 4. ¿Qué significa? Tardó 15-20 minutos trabajando el sistema de deshielo, y nuevamente inicia el conteo de las 5 horas 40 minutos de trabajo del compresor. Bien, ahora vamos a desarmar el mecanismo para que veamos internamente cómo está constituido un timer de deshielo. Algunos de estos son transparentes, la carcasa, para que se pueda ver el mecanismo. No es el caso de este, y por lo tanto, pues solamente para poder ver tenemos que desarmar esta carcasa. Hay varios modelos disponibles. Este es el único que tengo ahorita a la mano. Aquí nos sería muy útil hacer uso de tornillos de relojero. Bien. Quitamos los tornillos y sacar suavemente la tapa para que no me traiga el mecanismo completo. ¿Sale? Y aquí, como pueden ver, me traje una parte del mecanismo. Quería que hubiera salido mucho más fácil, pero bueno, no fue posible. Bien, ya está armado nuevamente. Había tenido un pequeño problema por ahí. Bien, quedamos entonces que la disposición es la terminal 1, 4, 3 y 2. Noten ustedes que en esta parte, en la parte inferior de aquí, tenemos un mecanismo, un conjunto de platinos, los cuales van a hacer contacto. Se dan cuenta, miren, aquí la unión entre la terminal 3 y 4, la terminal 3 y 4 está colocada, y actualmente debe haber continuidad entre ellos, porque lo tengo en posición de trabajo del compresor. Si medimos continuidad, nos va a dar entre estas dos terminales. Permítanme. Bien. Tenemos continuidad, como pueden ver. Ahora, si yo activo el mecanismo, noten ustedes que trabaja de forma sincronizada, y al momento de estarle haciendo el giro, ahí sigue la conexión entre la terminal 3 y 4. Y se va aproximando al trabajo de la terminal 2. La terminal 3 y 4. Vean, ahí lo que hizo fue hacer la conexión entre la terminal 3 y 2.
Vean que ahora internamente se conectó esta terminal, la terminal 2 y la terminal 3. Estas dos, terminal 2 y 3. Internamente se unieron. Lo que hizo fue separar la terminal 3 y 4. Y ahora se unió la terminal 3 y 2. Entonces, después de un pequeño giro nuevamente, vuelve a regresar a su posición de reposo. No sé si lo alcanzan a ver ahí ahorita. Ya, ahí hizo fue todo el trabajo. 10-15 grados de giro nada más de todo lo disponible. Es el trabajo del sistema de deshielo, que sería la terminal 2. Y nuevamente vuelve a regresar al sistema de trabajo del compresor. Este mecanismo, les decía, trabaja a base de un motor eléctrico y tiene también una resistencia, como la pueden ver aquí. Esta resistencia sirve como protección para el motor eléctrico, y además el consumo de corriente del timer como tal para poder operar es casi nula. Y en los diagramas generalmente esta resistencia es representada como una resistencia de 37 o 39 kilo ohms. 37 o 39 kilo ohms. Pero en este caso vamos a hacer la lectura. Vamos a medir la resistencia de esta bobina y la vamos a encontrar entre la terminal 1 y 3. Entonces, si nosotros medimos resistencia, cambiamos aquí el multímetro, está colocado en continuidad, lo ponemos en resistencia y vamos a ver la lectura que nos da. Ya lo habíamos visto, pero nuevamente lo voy a volver a colocar, pero ahora solamente a la pura resistencia. ¿Cuánto es lo que nos da? En la lectura inicial nos había dado 10.43 kilo ohms, incluido el motor eléctrico y la resistencia. Pero si yo mido solamente la pura resistencia, me da una lectura de 6.83 kilo ohms. 6.83 kilo ohms es el valor de esa resistencia. $6.83. ¿Qué significa? Que el resto de resistencia está colocado en forma serie en el motor eléctrico. Para esto lo que voy a hacer es quitar la resistencia y medir solamente la resistencia del motor eléctrico que está por dentro. Bueno, me voy a auxiliar aquí de un desarmador y voy a quitar la resistencia nada más, procurando no se me desarme el mecanismo. Es muy raro que se le haga reparaciones a un timer de deshielo. Cuando se determina que ya no sirve, bueno, su costo es relativamente bajo, no pasa de los 150 200 pesos dependiendo del modelo, y listo, se hace el reemplazo. Bien, esta es la resistencia de deshielo, perdón, la resistencia de hielo, es la resistencia que tiene internamente el timer. Nuevamente aquí afuera voy a medir el valor de resistencia y vamos a corroborar que nos da 6.83 kilo ohms. Mide entre sus extremos, procurando no tocar sus extremidades, porque de lo contrario la lectura podría ser errónea, ya que nosotros hacemos una conexión en paralelo. Bien, 6.83 kilo ohms. Bien, aquí tenemos, ahí atrapé la lectura. Pueden corroborar que la lectura es de 6.83 kilo ohms. Ok, entonces actualmente la otra terminal, la que va hacia el motor eléctrico, pues vimos que está colocada en serie. ¿Qué significa? Que entre la terminal 1 y esta acá, bueno, de aquí ingresa, y la salida de resistencia debe ser hacia la terminal 3. Pero entre este punto y la terminal 3 pues no me va a dar ninguna lectura, porque pues ya le quité la resistencia que estaba conectada en serie. Entonces coloco el multímetro, una punta aquí en la terminal 3 y la otra en este lado, y nos da una lectura de 3.56 kilo ohms. A ver, permítanme. $3.56. Bien, esos 3.56, ¿qué? Lo pueden ver, la lectura es 3.56 kilo ohms. Entonces el motor eléctrico como tal, el motor mide 3.56 kilo ohms. Si nosotros hacemos la suma de 6.83 y 3.56, nos debe dar los 10.43 kilo ohms. No necesariamente tiene que dar con santo y seña la lectura, ya que la lectura del multímetro puede variar de un punto a otro. Bien, pero a eso corresponde esa lectura.
Bien, para ver el motor eléctrico, para esto yo tengo que hacer el desarmado, pero para ello pues voy a armar primeramente esta parte. Bien, ya quedó colocada la resistencia. Vamos a armar y colocar los tornillos. Bueno, ahorita no voy a poner los tornillos, ya que les voy a mostrar el motor eléctrico. Bien, si le doy la vuelta de este lado, voy a quitar la sección donde va el motor eléctrico. Quito solamente esta parte y aquí adentro va el motor eléctrico. Aquí van sus dos terminales. Aquí específicamente este va protegido con una malla metálica y es muy probable que al sacarlo vaya a desarmarse el mecanismo. Bueno, no lo voy a desarmar en este momento. Pero si logran ver en esta parte, se ven los dos filamentos del embobinado. Las dos entradas. Tenemos aquí de este lado una terminal, que tenemos la otra. Las cuales van a ir hacia la terminal 1 y la terminal 3. 1 y 3. Y entre ellas, entre estos dos puntos es donde nos dio la lectura de 3.56 kilo ohms. Vamos a corroborarlo por última vez. Vamos a corroborar que nos dé 3.56 kilo ohms. Aquí en esta parte de arriba. $3.56 kilo ohms. Bien. Entonces ese es el motor eléctrico, el cual va a estar provocando el giro del mecanismo que tenemos en la parte inferior, y con ello tendremos el trabajo continuo del mecanismo siempre y cuando se encuentre conectado el equipo. Cabe mencionar que si es un timer de deshielo, el cual consta de 6 horas disponibles, pues las 4 horas 40, 4 horas y 45, 4 horas y media, dependiendo del modelo que vaya a trabajar el compresor, son horas útiles. Son horas útiles de trabajo, es decir, si trabajó 2 horas el compresor y logró enfriar, y para ello un termostato indicó que se alcanzó la temperatura deseada, y se detiene a las 2 horas, y después de que se detuvo tardó media hora en volver a activar, esa media hora que no trabajó el timer de deshielo, pues fue media hora que no estuvo trabajando el motor interno. Entonces por lo tanto esa media hora no cuenta, le siguen quedando disponible el resto de tiempo de trabajo del compresor. Y bueno, es un ciclo el cual se va a estar repitiendo de manera ininterrumpida, siempre y cuando o sirva el timer o pues no se corte la alimentación. Y bueno, este es el funcionamiento interno de un timer. Ya veremos en otra sesión el trabajo eléctrico como tal y cómo se hace la conexión eléctrica para que este pueda funcionar. Y bueno, esto es todo por ahora. Que pasen muy buenas tardes.